todos, bom dia a todas, tudo bem com vocês? Dando então continuidade ao nosso curso sobre codificação. Hoje o professor Carlos vai conversar um pouquinho conosco aqui sobre a codificação na Ásia, algumas experiências. Acho que também vai ser muito interessante. Eu novamente agradeço ao professor Carlos Petit pelo importante curso que vem nos brindando aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. E, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Carlos, agradecendo novamente muito aqui a presença e toda a contribuição do professor Carlos para a nossa faculdade. Obrigado também pela presença num dia que não é muito agradável, que confirma o interesse popular no direito comparado. El derecho comparado sirve, entre otras cosas, para conocer mejor el derecho nacional, mediante la confrontación, el conocimiento de experiencias diferentes, que nos permiten entonces colocar en una posición objetiva, crítica, nuestra propia experiencia jurídica. Historia del derecho, filosofía del derecho, pero también comparación jurídica, son saberes que contemplan el ordenamiento nacional, digamos, desde fuera, y en este sentido ayudan y mucho a su comprensión desde dentro, ¿no? Y en esta confrontación con lo diferente, con lo de fuera, pues hoy vamos a transitar por Asia, escogiendo algunos ejemplos de tres principales circunstancias, que ahora mencionaré, que connotan el proceso de codificación en ese inmenso continente. Por una parte, la primera circunstancia es cosa sabida, es el colonialismo. No solamente África, también Asia fue en tiempos contemporáneos objeto de dominación colonial. Territorios que fueron técnicamente, en el sentido de la técnica del derecho internacional público que se elabora a finales del siglo XIX, colonias de potencias occidentales, inglesas, el caso más relevante sin duda es la India, portuguesas, en la misma India o en China, holandesas, francesas, de nuevo en India, pero también lo que sería la Cochinchina, actual Vietnam, y españolas, diversos archipiélagos pacíficos y sobre todo el principal de ellos, que son las islas Filipinas. La segunda circunstancia es precisamente ese derecho internacional público al que hace un momento me refería, y no tanto como expediente que teoriza y legitima la dominación colonial. Fueron pocos los países asiáticos, las estructuras de poder con asentamiento territorial, digamos estados en un sentido amplio, que no fueron sometidas a la relación colonial. El reino de Siam, el imperio chino, Japón. Pero ese mismo derecho internacional público que sancionaba la situación colonial contemplaba también, ya lo anuncié en la clase de ayer, el viernes pasado, un estándar que clasificaba las potencias en el ámbito de las relaciones internacionales, desde el punto de vista geopolítico, cuál era el estándar de civilización. Y todos aquellos estados que sin llegar a ser colonias no llegaban, sin embargo, a cumplir con el contenido de este estándar civilizatorio, pues porque no respetaban las reglas de la guerra a la europea, o porque no garantizaban, según juicio europeo, la integridad de las personas y bienes de los extranjeros que transitaren o que habitaren en ellos, porque no utilizasen armas de fuego, etc. Todos los estados que no satisficieran este requisito
pertenecían a una categoría ambigua que eventualmente podía ser la base para establecer un régimen de protectorado cuando, de una manera más o menos espontánea, alguno de estos territorios confiara su administración a una potencia amiga civilizada, y fue el caso, por ejemplo, de Marruecos, o cuando disculpen, el interés en salir de esa categoría para ascender a la condición de potencia les llevaba, entre otras razones, a modernizar su ordenamiento. Como comentábamos en una sesión anterior, muchas de las operaciones de recepción de grandes códigos extranjeros en países no occidentales obedecen a este escrúpulo de mejorar su posición geopolítica, digámoslo así. Porque aunque no llegaran a ser sometidos a vínculos de protectorado, en todo caso estaban sometidos a un trato desigualitario a la hora de concertar convenios internacionales con potencias occidentales. Barreras arancelarias para exportar sus productos, pero ninguna para importar de las potencias de fuera. Establecimiento del odioso régimen consular, es decir, la extensión extraterritorial del derecho de origen a los extranjeros que habitasen en estas zonas, que estaban excluidos de la aplicación de la ley local, incluso en aquellas materias tan obviamente territoriales como todo lo que tiene que ver con el derecho penal, etc. Y luego hay otras dos circunstancias que también hay que tener en cuenta para entender un poco el derecho de estados asiáticos y en concreto algunos de los que ahora nos van a interesar. Me refiero a la expansión por el corazón de Asia, que ya se emprende en el imperio de los zares. No hace mucho tuve ocasión de ver en Florencia, en el Palacio Strozzi, una interesante exposición fotográfica de un viaje que realiza Nicolás II a comienzos de siglo por todos los territorios asiáticos que pertenecían a la corona imperial rusa, pero también con continuidad en época soviética. La disgregación de la Unión Soviética a partir de 1990-91 ha determinado el nacimiento de nuevos estados independientes que han procedido además a codificar su derecho, ¿no? Digamos que en la oleada de códigos civiles que asistimos entre el siglo XX y XXI, se encuentra una causa determinante que es el colapso de la URSS, que no siempre quiere decir el abandono completo de las técnicas jurídicas utilizadas clásicamente en la URSS por parte de los nuevos estados, todo lo contrario. Y bueno, si queremos añadir a estas tres principales causas una cuarta, tengamos presente también la expansión, desde tiempos ya bastante antiguos, del Islam por Asia, hasta amplias zonas también de la China, ¿no? El Islam, que tiene además un contenido jurídico claro, ¿no? Es como el cristianismo antes de la Revolución Liberal, una teología jurídica muy determinada, pues está de alguna manera presente, desde luego socialmente presente, y tal vez incluso aquí y allá en la legislación estatal. En resumen, circunstancias geopolíticas y circunstancias de tipo religioso determinan el panorama jurídico y la historia de la codificación hasta nuestros días en los países asiáticos. En general, si ahora hablamos de las repúblicas exsoviéticas, y ahí de mala manera les he diseñado un mapa de Uzbekistán, algo diré de Uzbekistán y de Turkmenistán, a modo de ejemplo de lo que en general pueden ustedes predicar para todas las repúblicas
independientes de la zona, que se ven al oriente del Mar Caspio, para entenderlo. Les decía que en general, en el caso de estas repúblicas exsoviéticas, su derecho y en concreto sus códigos civiles presentan una dosis notable de continuidad de elementos jurídicos del pasado inmediato. También políticos, pero eso a nosotros no nos interesa. La regla general es que el gobernante soviético sigue siendo gobernante ahora, hasta nuestros días. Y a veces heredado la magistratura por su propio hijo, como sucedió hace poco en Turkmenistán. Pero ya les digo, eso a mí ahora me interesa menos. Continuidad de elementos jurídicos que se traducen, por poner dos ejemplos que atañen al Código Civil, en la importancia que sigue teniendo las leyes de principios de derecho civil soviéticas, la del 61, pero también la de 1991, que no llegó a entrar en vigor precisamente por la disolución de la URSS, pero que como texto existía y ha servido de base a las codificaciones subsiguientes. Desde luego, una de esas codificaciones es un modelo que también en los países asiáticos exsoviéticos ha tenido notable importancia. Me refiero, algo veremos enseguida, al Código Civil de la Federación Rusa, que es un texto interesante, aprobado en partes sucesivas entre 1994 y el año 2006, con posteriores reformas, que ya continúa las soluciones técnicas del primer Código Civil ruso de 1922. Y en concreto, en lo que a nosotros nos interesa, y esta es una característica de todos los países de la zona, la consideración del Código Civil como la materia legislativa que trata simplemente de cuestiones de tipo patrimonial. Hay una codificación separada, ya la hubo, y creo recordar, de 1924, la Rusia de Stalin, del derecho de familia. Divorcio a la soviética entre el derecho civil propiamente dicho, con su código específico, y el derecho de familia con otro código aparte, que además encaja perfectamente en la presencia de la religión en los países islámica, en países centroasiáticos. Pero algo de eso se verá. Ese código ruso, que no sé si tengo alguna imagen que al menos representa... No. Bueno, si los cuento así a ustedes rápidamente. Es un código bastante actual y no solo por su fecha. Tiene algunos rasgos que yo creo que marcan tendencia en lo que sería la codificación del derecho privado del siglo XXI. En primer término, esta elaboración por etapas sucesivas. Lista una parte, la promulgamos y entra en vigor. Nos dedicamos a hacer otra. Es, por ejemplo, lo que acontece en España con el Código Civil catalán. Elaborar, por fin ya, ultimado, con el libro de obligaciones y contratos que se aprobó en el año 2016, pero según el diseño de técnica legislativa de una ley del 2002, que es Ley sobre la formación del Código Civil catalán. Es un texto muy interesante, bueno, que ahora no tengo ocasión de desarrollar. Pero sí destaco esta elaboración sucesiva en leyes que a veces están separadas por años y que finalmente luego forman el propio código. Bueno, también el código napoleónico, a medida que se iban aprobando los títulos, entraban estos en vigor, pero todo fue una tarea vertiginosa, no hubo espacio de años entre un texto y otro.
Una segunda característica que tienen estos, o muchos de estos textos, y desde luego el código ruso, es la relevancia que tiene la propiedad intelectual. Una materia que venía siendo objeto, por una parte, de convenciones internacionales, pero en todo caso de legislaciones especiales. En España hubo 2 leyes de propiedad intelectual, propiedad literaria, se decía entonces, en el siglo XIX, y solamente en tiempos relativamente recientes ha sido sustituida la segunda ley, que es de los años 1870, por un marco normativo más adecuado. Y es lógico que en estos códigos que ya nacen cuando las tecnologías de la comunicación, la multiplicación de medios para difusión de imágenes y de textos son innumerables, pues acojan un instituto que deja entonces de ser sometido a una legislación especial. Lo mismo habría que decir, y de nuevo aquí, la intensa comunicación existente hoy día, para bien y para mal, entre los países del globo sería la causa final de este fenómeno, de las normas de derecho internacional privado, que se encuentran muy desarrolladas y que a veces forman un título o incluso un libro aparte dentro de los códigos civiles. Cuando, si recordamos, en el viejísimo código napoleónico, en el título preliminar, breve, apenas había 2 reglas. El estatuto personal, lo referente a familia, condición de la persona, se rige por la ley de la nacionalidad, y territorialmente siempre será aplicable la legislación francesa en los casos que tocan el orden público, singularmente el ámbito penal. Bien, con estas 2 reglas miserables, el código francés entró en vigor hace ya más de 2 siglos, y el panorama que nos ofrecen ahora los nuevos códigos civiles es francamente diferente. Y también, les decía hace un momento, en el código ruso y en los que le siguen se produce esta clásica escisión soviética entre el elemento patrimonial y el elemento familiar, cada uno objeto de una legislación específica. Bien. Los 2 ejemplos que he escogido para ilustrar con ustedes esta panorámica son los de Uzbekistán y Turkmenistán. Ahí estamos viendo la silueta de Turkmenistán, que es un estado que baña también por el occidente el mar Caspio, y Uzbekistán, que es un estado interior que está al norte del mismo. Un estado de Asia Central, por tanto, de pasado soviético, de religión musulmana, con un código civil de los mediados de los años 90, 1995-96, con reformas posteriores, que sintetiza una batería de leyes modernizadoras en el sentido de tránsito de una economía centralizada a una economía de mercado, adoptada en los primeros años 90, una legislación de urgencia, una vez adquirida la plena soberanía de este Estado tras el colapso de la URSS. Ley de propiedad, ley de inversiones extranjeras, ley de propiedad industrial, etc. Que fueron preparando un código que es relativamente breve, poco más de 1000 artículos, en parte porque la familia no está ahí contemplada, y en parte porque existía ya el precedente de estas leyes de principio del derecho civil que facilitaron la tarea del codificador. También estuvo presente en sus trabajos el código modelo de la Comunidad de Estados Independientes, que fue esa estructura posterior a la URSS, sobre la base de un tratado de 1991, el Tratado de Minsk, que pretendía establecer vínculos de cooperación entre las antiguas repúblicas soviéticas.
Frente a otros estados, en el código uzbeco no se recoge la propiedad intelectual, ni las reglas sobre la persona jurídica, pero hay una ley especial para sociedades comerciales del año 96 y, por supuesto, existe una codificación separada de la familia, un código extenso aprobado en 1998, donde se regula en sus 8 partes, pues desde el matrimonio al parentesco, la filiación, tutela, registro civil, matrimonio entre personas de diferente nacionalidad, etc. He recogido aquí un párrafo del artículo 2 que da idea de una, digamos, concepción minimalista del ámbito de la ley civil que no es infrecuente encontrar. Dice el artículo 2, párrafo 4 del Código Civil: la ley civil se aplicará a las relaciones familiares y laborales, a las relativas al uso de recursos naturales y a la protección ambiental, cuando no sean reguladas por leyes especiales. Es decir, es un código que se abre a la legislación especial, un código que, frente a la primitiva idea del texto legal que agota la disciplina de todas las instituciones de derecho privado, y la legislación especial ha venido con los años y para compensar aquellas deficiencias que el código presentaba respecto de nuevas circunstancias que surgen en la vida, el código se abre a su, podríamos decir, heterointegración. El código asume que no regula completamente estas instituciones, las de la vida de los ciudadanos, y que vendrán otras leyes que lo integren. Un código de la edad de la descodificación, podríamos decir con Natalino Hirti, si no fuera porque, en el fondo, yo no veo gran diferencia con lo que acontece con el Código Civil austríaco. Saltamos a 1810, a inicios del siglo XIX, y nos encontramos con un texto en donde es muy frecuente la remisión a lo que establezcan otras leyes, ¿no? Un código poco codificado, si queremos decirlo así. En el Código de Familia llama la atención la versión estatal de la disciplina jurídica. Quiero decir, el artículo 14 de este código proscribe el matrimonio religioso, o dice mejor, el matrimonio celebrado por forma religiosa no tendrá validez legal. Y 2 artículos más abajo, el artículo 16 proscribe la poligamia. Todo ello en contra de lo que sería la tradición islámica, que, basada en el Corán, fuente originaria del derecho para los países que profesan esta religión oficialmente, lo contempla. No debe escandalizarnos demasiado esta proscripción de la poligamia en un país islámico, primero porque se trata de una versión muy estatal de la legislación familiar. No veo yo ahí espacio para normas coránicas. No recuerdo que exista, por ejemplo, un impedimento matrimonial derivado de la lactancia, que es una peculiaridad del derecho musulmán, que se da, por ejemplo, en el Código de Familia de Marruecos. Personas que no tienen entre sí parentesco biológico alguno, pero que han mamado de la misma nodriza, tienen un impedimento para contraer matrimonio. No, eso no hay en Uzbekistán. Yo creo que ya ni en Marruecos existen nodrizas que amamanten niños ajenos, pero la tradición musulmana lo contemplaba así, así lo mantienen algunos textos tan recientes, como les decía, como ese código marroquí del año 2004. Pero volviendo al asunto, digamos, más llamativo de la poligamia, aquí hay que reconocer que Túnez fue un estado pionero. En 1957, creo recordar, o 58, aprobó una ley del estatuto personal, donde estaban regulados los institutos familiares,
prohibiendo la poligamia, con una suerte de argumentación teológica que asumió y que hizo suya el presidente Habib Bourguiba, que era de este partido desturiano, que fue el que llevó a Túnez a su independencia de Francia. El razonamiento era el siguiente: señores, el Corán dice que el hombre puede contraer matrimonio hasta con 4 esposas, siempre y cuando les dé el mismo trato. En la sociedad moderna no es posible hacer este tipo de trato igualitario para todas, por tanto, no cabe la poligamia en este país. Y aunque es un caso raro el de Túnez, en la legislación marroquí a la que hace un momento hice referencia, se admite la poligamia, pero rodeada de dificultades. La tiene que autorizar el juez, tiene que autorizarlo la mujer, si el marido vuelve a contraer matrimonio y la mujer no está de acuerdo, puede inmediatamente instar el divorcio y está obligado el marido también a pasarle su pensión alimenticia, etc. En Uzbekistán no se plantean estos problemas, ni siquiera hay un razonamiento islámico detrás de la prohibición de la poligamia. Simplemente el Estado asume las plenas competencias en materia de familia y así promulga un código que contiene este tipo de reglas. Estamos viendo el diseño un poco truncado de Turkmenistán, que era el otro ejemplo, recuerden ustedes una lección anterior, de los 3 únicos que yo conozco, y además este es el último ejemplo, el más reciente quiero decir, de códigos civiles que se denominan según el legislador, ¿no? Code Napoleón, 1807. Código Santander, 1833-34, ¿no? Bolivia, Perú. 1998, Código Sapar Murat Turkenbashi. Sapar Murat, el presidente Sapar Murat, padre de los turquemanos. Entre otras cosas, toda idea de hasta qué punto el Código Civil no es un código cualquiera. Es un texto potente, cuasi constitucional, si queremos decirlo así, donde se puede infiltrar en su denominación oficial el nombre del presidente o el emperador que lo promulga y que se identifica con toda esa iconografía que en el primer día veíamos de Napoleón personificando su propio código. Bueno, es un texto dividido en 5 partes que no incluye el derecho internacional privado. Que tampoco se abre apenas, ahora le diré un pequeño ejemplo, al derecho musulmán, que sería el Islam, la religión mayoritaria del país, a pesar de que sea fronterizo con Irán. El Islam turquemano es sunita, no chiita, y con, ya les digo, escasa presencia islámica. Algo hay, por ejemplo, en el artículo 647, que trata del mutuo, ¿no? El préstamo de cosa consumible, en donde hay un resabio de la prohibición de usura, entendido por usura cualquier tipo de interés, que es una de las pocas reglas contractuales contenidas en el Corán. Porque el artículo 647 contempla el mutuo como un contrato gratuito. Solo mediante un pacto específico pueden establecerse intereses. Bueno, y hasta ahí estaríamos dentro de lo que sería el mutuum del derecho romano. Pero estos intereses tienen que ser, en primer término, razonables y en segundo término, en los límites pactados por
el Banco Central de Turkmenistán. En el caso anterior, el código uzbeko admitía sin ningún tipo de limitaciones el establecimiento de intereses en el mutuo. También, como en ese caso anterior, en Turkmenistán existe un código familiar del año 2002, cuyo artículo 20 establece de nuevo el matrimonio monogámico y cuyo artículo 7, como en Uzbekistán, establece la única validez del matrimonio celebrado según el propio Código de Familia. No valen las uniones según ritos religiosos. Vale, estas pequeñas nociones nos da idea de las características generales de lo que sería el derecho civil en estos países, de los que he escogido dos. Viene ahora un caso bastante especial, que respondería no ya a lo que sería el pasado zarista y soviético presente en las nuevas codificaciones de los estados independientes, sino a esa otra fuerza o circunstancia, me refiero al colonialismo, de las que al principio comentaba yo, condicionan la codificación en Asia. Me refiero a la India. Lo característico del derecho de la India, y viene a la cabeza el libro de John Austin, ¿no? How to do things with words, cómo hacer cosas con las palabras. Bueno, pues cómo hacer códigos con teorías, podríamos decir. Porque lo característico de la legislación colonial inglesa para la India, que en buena medida continúa en vigor, sobre todo ese texto del que ahora algo diré, el Código Penal, que fue además el primer código de los llamados códigos anglo-indios, responden a las teorías jurídicas de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham predicó en el vacío en su propia tierra, tuvo influencia, pero que no se concretó en productos legislativos específicos en los países iberoamericanos, España, Portugal y América. Por ejemplo, la presencia de Bentham en Argentina es cosa que ha sido estudiada. Y sin embargo, por la circunstancia de que al frente del gobierno colonial de la India siempre hubo utilitaristas discípulos de Bentham, la legislación dictada para la colonia respondía a su planteamiento y a las técnicas legislativas. Que se basan principalmente en muy pocas ideas. En primer término, tiene que haber código. Esta cosa absurda de que el derecho lo dicten los jueces, ¿y a favor de quién? Pues de los propios jueces y de sus amigos los abogados, debe ser absolutamente excluido. La utilidad del ciudadano reclama que sepa a priori qué acciones están precisadas para no cometerlas, si se trata de tipificarlas como delito, y qué recompensa va a tener cuando se comporta con arreglo a las leyes. Hay que decir que todavía Inglaterra carece de un código penal, y que durante muchos años en Inglaterra, ya no es así, existían los delitos de common law, es decir, el criterio del juez determinaba sin que hubiera una ley previa, ahí no hay becaría que valga, si una acción que se entiende dañosa debe ser punida como delito. Claro, esto es algo que a Bentham repugnaba y que está detrás de su pensamiento jurídico y su propuesta codificatoria. Pero también las leyes tienen que elaborarse de una manera que el ciudadano destinado a vivir con arreglo a las mismas las comprenda perfectamente. Las leyes tienen que contener un mandato, pero al mismo tiempo contener una explicación
para que el ciudadano no se desvíe de su cumplimiento y para que el propio ciudadano se convenza de la racionalidad que aporta el elemento normativo, sabiendo que en definitiva el éxito de la ley es la asunción popular de su contenido. Y esto lo podemos ver muy bien en el caso de esto habría que reducirlo, en el caso del Código Penal, que como hemos de comprobar enseguida, establece una técnica de elaboración de los preceptos que empapa toda la legislación anglo-india. La ley de sucesiones de 1865, el Código de Contratos, que es una pieza maestra que ha sido internacionalmente muy influyente, de 1872, etc. Hay que añadir preliminarmente que el gobierno de la India británica venía siendo subarrendado a la Compañía Inglesa de las Indias en virtud de concesiones que aprobaba periódicamente el Parlamento, y que en 1857, con motivo del famoso Indian Mutiny, es el motín de la India, y tal vez los más viejos del lugar recuerden la célebre película de los casacas rojas de Errol Flynn, bueno, que pretende a su manera tratar este episodio. A partir de ese motín de 1857, la corona asume el gobierno directo de lo que hasta entonces era una colonia subarrendada a una compañía por acciones. Y en esa reforma de estatalización de las estructuras de la compañía se previó un consejo de gobierno en Calcuta donde había un law member, un ministro de justicia, si queremos decirlo así, cuyo principal cometido estribaba en la elaboración de la mejor legislación para el gobierno de la colonia. Y es así como un texto que en su día se elaboró, pero un día ya remoto, los años 1830, de Thomas Macaulay, volvió a renacer y con pequeños retoques acabó convirtiéndose en el Código Penal Anglo-Indio de 1860. He escogido al azar uno de los artículos, el artículo 29, o sección 29, como sería la terminología local, ¿no? que trata de lo que sería la falsedad documental y que se enfrenta con la definición de lo que es un documento, ¿no? Un documento es cualquier cosa que se describa o exprese en una materia escriptoria de cualquier tipo, mediante letras, figuras o marcas, sea cual sea su significado, con tal de que evidencie la materia a la que se refiere. Bien, pues ese sería el principio, ¿no? Una definición un poco vaga, ambigua, general de documento. Todo lo que conste por escrito, el código chino dirá, y también en un vídeo, pero sobre eso volveremos dentro de poco, es un documento. Y por tanto sirve para acreditar aquella voluntad expresada mediante símbolo en el mismo. Pero dentro del mismo precepto, no es como un comentario aparte, ¿no? Dentro del mismo precepto existe una primera explicación, explanation. Da igual como los medios por los que están, o la sustancia con la que se hacen las letras, figuras o las marcas, o si es que el intento de elaborar este documento es para que sirva o no ante una corte de justicia. Y esta explicación
se ilustra con casos hipotéticos, illustrations. Tenemos un primer estrato que sería el enunciado normativo clásico, un segundo estrato que es como una glosa que explica el contenido del anterior, y un tercero que son como casos hipotéticos para resolver o no, en el sentido de ese primer estrato o enunciado normativo, aquello que el legislador desea. Un cheque librado a un banquero es un documento. El poder otorgado a un abogado es un documento. Un mapa o un plano que se quiere utilizar como prueba es un documento. Una instrucción que da una persona a otra también es un documento, ¿no? Son breves ejemplos que, ahí su nombre, ilustran el mandato legislativo. Y hay, en este caso, además, una segunda explicación. ¿No? Sea lo que se expresa mediante letras, figuras o marcas, en el ámbito mercantil o en cualquier otro, se considera expresado mediante tales letras, figuras o marcas, a los efectos de esta sección, aunque exactamente no se haya expresado. Ilustración. A escribe su nombre a la vuelta de una letra de cambio, pagable a su orden. El sentido del endoso, según especifican los usos mercantiles, es que la letra tiene que pagarse al portador. El endoso es un documento y puede interpretarse de la misma manera si se escriben las palabras páguese al portador o palabras similares escritas en el dorso de la escritas sobre la firma. Precepto, explicaciones, ejemplos. Claro, aquí hay una doble intención. Por una parte, que el ciudadano comprenda bien, y en los casos que pudieran parecer dudosos, el sentido de la norma. Pero también limitar las facultades interpretativas del juez. Digamos que es un código que se hace contra los jueces. Un código que pretende dar a priori una interpretación oficial para que el juez luego, por la vía de su interpretación, no se desvíe de las normas. Tengamos presente que ni en Inglaterra, ni en el pensamiento de Bentham, ni en la India existe un tribunal de casación. Existe una instancia judicial nomofiláctica que pretende constreñir al juez a aplicar la ley. Es la propia ley la que intenta constreñirlo mediante este tipo de disposiciones. Y como les decía, esta técnica legislativa la aplican en general todas las leyes anglo-indias. He rescatado este texto porque da idea de cómo se trata de desarrollar el pensamiento de Bentham, que tuvo alguna influencia ya a principios del propio siglo. Bentham tuvo un principal discípulo y divulgador que fue Etienne Dumont, un ciudadano de Ginebra que vivió en primera persona la Revolución Francesa, colaborando con Mirabeau, que luego volvió a Ginebra y que cuando ya cae Napoleón lo nombran miembro del gobierno del cantón. Y Etienne Dumont se dedicó toda su vida a publicar en francés los escritos de Bentham, publicándolos de aquella manera, un traductor traidor que recreó
e íntegro textos frecuentemente poco comprensibles, dándoles una forma y haciendo una especie de vulgarización interpretada del pensamiento de Bentham que dura hasta nuestros días. Pues bien, encargado de elaborar un proyecto de código penal para su cantón, evidentemente adopta los criterios que luego veremos que triunfan y se convierten en ley mucho más tarde en la India británica. He puesto ahí un artículo, ¿no?, que habla de las injurias, ¿no?, ese, ¿no? Hay varios de ese tipo, escogí uno cualquiera, ¿no? Existe delito de injuria todas las veces en que de una manera premeditada un individuo expresa su desprecio a otro mediante gestos, palabras o de cualquier otra manera activa, positiva. Y viene ahora lo que sería una explanation, exposición. Un insulto consiste, la mayor parte de las veces, en un acto grave como afrenta, aunque no cause ningún dolor. Los jueces tienen la facultad de no admitir la denuncia, la queja, cuando el insulto es una cosa frívola o, por su naturaleza, es difícil de probar. Bueno, da igual. El caso es que, como ustedes ven, Dumont ya aplica una técnica legislativa, precepto más explicación, o mejor dicho, el precepto lo es todo, enunciado normativo más explicación, que luego se desarrolla enormemente en el derecho anglo-indio. En el año 21, Dumont, que estaba ocupado con ese código que entró luego en vigor, le escribía a su maestro, dice: estoy lejos de estar contento, he tenido que hacer muchos sacrificios que todavía lamento, y he tenido que mutilar toda la parte de las exposiciones. Pero añadía: desde luego al menos es un punto importante mostrar por los hechos que vuestro plan no era inejecutable, que no era una bella especulación de gabinete, como en su día lo decidieron los responsables del Código Penal francés. Bueno, con dificultades, pero se abrió paso, reduciendo al mínimo, pero respetando en sustancia, esta visión compleja de lo que sería un código donde al mandato normativo siguen explicaciones y casos que permiten su aplicación. Y luego creo que he recogido otro ejemplo, en este caso de una ley, la primera que sigue al código, la ley de sucesiones, testadas e intestadas, no voy a leerla ahora, en donde de nuevo nos encontramos el precepto, que no lo veo bien, toda persona que esté capacitada mentalmente y que no sea de menor edad, puede disponer de su propiedad mediante un acto testamentario. Explicación primera. Aquí hay hasta 4 explicaciones. Una mujer casada puede disponer por testamento de cualquier propiedad que pueda enajenar por sus propios actos durante su vida. Y luego, por ejemplo, explicación cuarta. Una persona no puede otorgar testamento cuando se encuentra en un estado de mente, da igual que sea por motivo de la bebida o por enfermedad o por cualquier otra circunstancia que no le permite comprender aquello que está haciendo. Bueno, y no sé si luego hay más abajo, sí, ilustración, ¿no? A puede percibir, ¿no?, en el caso de que A, por ejemplo, pueda percibir lo que sucede a su alrededor, en su vecindario,
e incluso responder cuestiones muy simples, pero no tiene un completo entendimiento de lo que está haciendo y de la naturaleza de sus bienes o de las personas que están vinculadas a él, o que quiere designar en su testamento, no puede otorgar un válido testamento. Es decir, un mínimo de lucidez no permite, sin embargo, hacer testamento válido. O bien el caso C, A, muy débil y enfermo, pero capaz de ejercer un juicio sobre lo que le toca a él y la manera mejor de disponer de su propiedad, hace su testamento. Pues bien, este testamento es válido. Una serie de ejemplos que vienen a ilustrar esa máxima de la parte, digamos, más normativa del precepto, que requería una sound mind, una mente lúcida para testar. Bien. Hay que tener en cuenta que cuando la India llega a la independencia, ahora en 1947 se promulga la Constitución de la República Federal de la India, el diseño del constituyente era conseguir una unificación del derecho privado en la nueva federación. Algo valiente, en el sentido que es propio de los países de estructura territorial compleja, como la India, el atribuir las competencias en materia de derecho privado a los entes que se federan. Bueno, no es así en el caso de Brasil, no es así en Suiza, pero en Suiza hubo que hacer en los años 1870 una reforma para que los cantones se dieran su soberanía legislativa y se llegara a elaborar un derecho privado federal que comenzó con el famoso Código Suizo de las Obligaciones, que es de 1881, y que continuó en 1907 con el Código Civil, que asumió como parte de obligaciones la ley del 81. Pero bueno, lo mismo sucedió en Alemania, una reforma constitucional para que la federación pudiera dictar un código unitario, zanjando la vigencia de los múltiples y variados derechos privados que existían en los territorios que formaron el Segundo Reich. En España, que no es del todo un Estado federal, se le parece, porque hay ciertas comunidades autónomas o regiones que tienen competencias para desarrollar y tener su propio derecho privado. Hace un momento hablaba del caso de Cataluña. Sin embargo, en la India, el artículo 44 de la Constitución india establecía lo que sigue, establecía y establece el matrimonio, el divorcio, la menor edad, la adopción, el testamento, la sucesión intestada, la comunidad de bienes y la partición en general. Todas las materias que antes de la presente Constitución estaban sujetas a la ley personal corresponden a la competencia legislativa del Parlamento federal, se entiende. Esto ha sido imposible hasta ahora. Hay que tener en cuenta que en la India coexisten al menos 3 principales religiones. Hay un cierto porcentaje de católicos. La India también albergó colonias portuguesas y francesas. Una mayoría de habitantes que profesan la religión hindi y un porcentaje no menor del Islam, que además la coexistencia islam hindúes pues ya provocó, al poco tiempo de producirse la independencia, guerras muy crueles y la escisión de Pakistán, que a su vez luego se escindió, el Pakistán oriental y el occidental, en lo que llamamos Pakistán, y al oriente Bangladesh. Por tanto, hay unas circunstancias que tocan, por motivos religiosos, precisamente ese estatuto personal, que vienen impidiendo hasta nuestros días que el legislador indio proceda a la codificación del derecho privado.
Y como no quiero extenderme demasiado, paso rápidamente a considerar el último de los códigos adoptados en el espacio que hoy nos interesa, el de la India. Me refiero al Código Civil de la República Popular de China, que entró en vigor en el año pasado, en el año 2021, recortando tres cosas muy rápidas. Bueno, en el pensamiento tradicional de China realmente, y esto lo dijo alguna vez Antonio España, el derecho era para las bestias. La persona honesta no se comporta respecto de sí y de sus semejantes con arreglo a criterios jurídicos, basta la moral, basta la educación, basta el respeto a unos valores ancestrales que más o menos codifica el pensamiento de Confucio para comportarse civilmente y que no surjan los conflictos. No podemos dejar de respetar a los mayores, no podemos dejar de respetar al que, aun no siendo de menor edad, está en una posición socialmente más elevada que la nuestra. No podemos prevalecer nuestro interés privado sobre lo que sería el bienestar del grupo, etc. Y por eso, tradicionalmente, para lo que nosotros llamaríamos derecho, en China existen dos palabras. Li, esta sílaba li, que significa precisamente este mundo de reglas de tipo moral, basadas en valores compartidos, en donde no existe, en caso de incumplimiento, una sanción represiva. Existe el caer en desgracia ante el grupo, existe el sentimiento de vergüenza, ¿no? Había una estudiosa de la cultura japonesa, que en esto, digamos, es derivación de la China, se llamaba Ruth Meredith, que hace ya bastantes años escribió un libro titulado El crisantemo y la espada. Y era una reflexión sociológico-histórica sobre el imperio japonés. Y ahí lanzaba ella una tesis fuerte y sugestiva, según la cual las sociedades occidentales viven según el criterio de la culpa y la culpabilidad. Las sociedades orientales viven mejor bajo el sentimiento de la vergüenza. Realizar un acto que nos avergüenza y que por tanto merece algún tipo de reproche social, pues es lo que lleva a evitar comportamientos socialmente díscolos. No vendrá el Estado a castigar, pero por ejemplo, las hijas de ese padre de familia que se ha comportado de una manera socialmente indeseable, pues no van contra el matrimonio, no va a haber quien se quiera casar con los vástagos de una familia deshonrada, etc. El crisantemo y la espada. Mucho crisantemo, poca espada, como vemos, pero no deja de ser el crisantemo también una técnica eficaz para controlar la conducta humana. Esto cambia por una de las circunstancias, la geopolítica, que en el speech inicial les presenté. A finales del siglo XIX, después de la dolorosa experiencia de las dos guerras del opio y la imposición de tratados desigualitarios, China entra en conflicto con Inglaterra desde mediados del siglo XIX, porque el emperador Qin era la dinastía reinante, la dinastía de los manchures, que entra en el gobierno desde mediados del siglo XVII y ya hasta la definitiva deposición del último emperador de la película de Bernardo Bertolucci, que tal vez ustedes hayan visto, en 1922, pues el emperador Qin pretende prohibir la penetración en su imperio del opio que la Compañía de las Indias Orientales llevaba de la India hasta China. Esta medida comercial y sanitaria fue causa de una guerra que evidentemente el imperio chino pierde ante la superioridad militar y con instrumentos bélicos modernos del ejército británico. Y China queda entonces dentro de esta categoría de Estado semibárbaro, con el cual, si hacemos un tratado, es siempre un tratado desigualitario, en donde está previsto que
podamos asentarnos, al menos en determinados puertos, sin ningún tipo de restricción, y que los súbditos occidentales estén sometidos a sus propias autoridades, a los cónsules que envía la metrópoli, no a las autoridades chinas, etc. Bien, de la misma manera que lo hace Japón, también el Imperio chino intenta modernizar su ordenamiento en el sentido de occidentalizar su ordenamiento para ser respetado como potencia y no como un estado bárbaro. Y denunciando posteriormente los tratados desiguales, etcétera, que van a durar bien entrado el siglo XX. Y de ahí que una de las estrategias de modernización, occidentalización, sea introducir la codificación del derecho. Y ya en tiempos imperiales, en los últimos tiempos del poder de la dinastía Qin, se comienzan proyectos de código, por ejemplo en 1910, sobre la base del código japonés, o el proyecto que lanza y por fin se convierte en ley el Kuomintang, una vez que se proclama la República Nacionalista de China, que utiliza en parte el código japonés, en parte el proyecto del último emperador, en parte incluso el código suizo, el soviético, que también estaba ya circulando. Código este de 1930 que sigue vigente en lo que es la isla de Formosa, lo que se llamó la isla de Formosa, la actual Taiwán, ese territorio que está en un estado un poco ambiguo, que no se somete a la soberanía de China, que sin embargo considera que es un territorio chino más, en donde se refugió el ejército derrotado en el continente del Kuomintang y, por tanto, donde Chiang Kai-shek introdujo, bueno, no introdujo, en teoría estaban ya introducidos desde su promulgación, el elemento básico es que no han sido derogados. Una primera, entonces, oleada de intentos de modernizar y codificar a comienzos del siglo XX, con esta idea de presentar a China como un país desarrollado que jurídicamente puede equipararse a cualquier país occidental y que por tanto no tiene por qué ser discriminada mediante tratados desigualitarios. La segunda oleada, que es la definitiva, llega cuando se clausura la revolución cultural de Mao en 1976 y accede al poder Deng Xiaoping, el pequeño timonel, que es el verdadero forjador de la China contemporánea, con una masiva influencia de las leyes occidentales en la década de los 80 y de los 90, en el intento, bastante logrado, de crear una economía socialista, pero abierta al mercado. Ley de contratos 1923, ley de propiedad 1998. En el año 2000, la Academia de Ciencias Sociales crea un comité para la redacción de un código civil, con un proyecto del año 2003 que sigue en debate hasta que por fin, después del 18º Congreso del Partido Comunista Chino, se produce ya la definitiva elaboración y promulgación del Código Civil, que como les digo es, si no me equivoco, el último de los vigentes. Este código en cierto sentido es recopilatorio de las normas que en tiempos de Deng Xiaoping iban modernizando el ordenamiento y abriendo el marco jurídico necesario para el desarrollo inusitado que ha tenido China en el ambiente industrial o mercantil, sobre todo a partir de su adhesión a comienzos del siglo XXI a la Organización Mundial del Comercio. Y he puesto en esta diapositiva, ¿no?, he reproducido el último de los artículos del Código Civil chino. ¿Se puede ampliar un poco, Luis Fernando? Eso, la parte
que traduje. Del código chino existe una traducción inglesa y una traducción alemana, por si alguno tiene interés. Y basándome en ella, yo hice esta traducción de Andar por casa. Artículo 1260. Es el artículo que llamaremos una disposición derogatoria. Este código entrará en vigor el 1 de enero del año 2021, a partir del cual quedan derogadas la Ley de Matrimonio de la República Popular de China, 1980, reformada en 2001, la Ley de Sucesiones de la República Popular de China, 1985, los Principios Generales del Derecho Civil de la República Popular de China, 1986, con 2 reformas, y ahí de nuevo nos encontramos un préstamo de lo que sería la técnica legislativa en materia de derecho privado procedente de la Unión Soviética, la Ley de Adopción de la República Popular de China, 1991, la Ley de Garantía Hipotecaria de la República, etc., ¿no? Es una norma que hace el repaso de todas estas leyes dispersas, pero siempre con un objetivo común, de este periodo de apertura y desarrollo, como se llamó oficialmente, hegemonizado por Deng Xiaoping. A destacar tal vez la ley de 1986, que es una ley marco, la de ley de principios del derecho civil, que prefigura los proyectos siguientes hasta convertirse en ley. Bien. Ahí les he querido representar, ¿no?, los títulos que tiene esta ley de principios del derecho civil, que es bastante extensa. Y que está en la base, si queremos, del sistema del Código Civil de China. Un texto relativamente breve, pero con 7 libros. Disposiciones generales, derechos reales, contratos, destacando, ahora les leeré algún precepto, el capítulo 20 de este libro contractual, los contratos tecnológicos. Libro 4, derecho de la personalidad. Libro 5, matrimonio y familia. 6, sucesiones. 7, responsabilidad extracontractual. Se ha dicho, bueno, puede ser, no creo que las soluciones técnicas, esta idea que ahora les expreso, sea demasiado exacta, que hay una cierta influencia del derecho angloamericano en el código chino, precisamente por esta sensibilidad y esta importancia, esta relevancia que tienen las normas relativas a la responsabilidad extracontractual. Desde luego llama la atención en los viejos códigos civiles que apenas había una regla, el que daña a otro por acción o omisión queda responsable de los daños producidos, a el desarrollo de una serie de supuestos, algunos creo haber recogido ahora, que contiene el código chino. Pero no es un código de cultura de common law, por ser un código y también por su contenido. El código chino es un código, digamos, bastante clásico en cuanto a las materias que ahí se regulan, incluido el matrimonio y la familia. Es código moderno primero porque tiene un sistema muy apartado de lo que serían los 2 grandes modelos de los siglos XIX y XX, Napoleón y el BGB, y también porque le da relevancia a los derechos de la personalidad, algo que no estaba en los códigos primitivos, que ha ido elaborando la doctrina civilística occidental y que no suele faltar en los códigos más modernos, incluso el código de la Federación Rusa que antes veíamos, como una materia relevante, seguramente desde el punto de vista de lo que sería una historia de los derechos de la personalidad, de este tour de force que consiste en introducir en el Código Civil normas que el constitucionalista clásico consideraba de su propia competencia. Un hito fundamental sería el Código de Quebec de 1991, que si no me equivoco es el primero en donde ya hay, al principio del código, una suerte de título de derechos: la dignidad, el nombre,
la integridad física del individuo, la prohibición de manipulaciones de tipo genético, todo eso está allí, y todo eso encontramos en uno de los códigos en uno de los libros del Código de la República Popular de China. Les leo ahora algunos preceptos relevantes para que se hagan una idea del contenido. Hay que precisar que esta complejidad de enunciados normativos con explicaciones y con casos prácticos que veíamos en el caso del derecho anglo-indio no se da en China. Es un código en este sentido que nos revela una presencia inmediata de Jeremy Bentham, que a lo que yo sé no es para nada decisivo en este caso. Artículo 1. El presente código se promulga de conformidad con la Constitución, y la Constitución dedica bastantes preceptos a la familia, a derechos de propiedad, a derechos también de índole personal, con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de las partes en las relaciones jurídicas civiles, regular estas relaciones, mantener el orden social y económico, satisfacer las exigencias de desarrollo del socialismo con características chinas y la defensa de los valores socialistas fundamentales. Artículo 6, respeto al principio de equidad. Artículo 7, principio de la buena fe. Artículo 10, que vendría a ser como una pequeña versión de fuentes del derecho. Los litigios civiles se resolverán con arreglo a la ley, o si ésta no dice nada, podrán aplicarse los usos y costumbres que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Salto a otras cosas. Artículo 467. Para un contrato no previsto expresamente en este código o en otra ley, se aplicarán las disposiciones generales del presente libro y podrán aplicarse, mutatis mutandis, las disposiciones contractuales de este libro de cualquier otra ley. La ley de la República Popular China se aplicará a un contrato para una empresa conjunta de capital chino o extranjero o un contrato de explotación y exploración cooperativa chino-extranjera de recursos naturales realizado en la República Popular. Las partes, dice el 469, podrán celebrar un contrato por escrito, oralmente o de cualquier otra forma. Forma escrita significa un contrato escrito, una carta, un telegrama, un telex, un facsímil o cualquier otra forma que pueda expresar tangiblemente su contenido. Un mensaje de datos que expresa de forma tangible su contenido por medio de un sistema de intercambio de datos, correo electrónico o cualquier otro medio y que esté fácilmente disponible para su acceso e inspección, será tratado como una forma escrita. Artículo 843. El contrato de tecnología es un contrato que las partes celebran para establecer sus derechos y obligaciones en materia de desarrollo, transferencia o licencia de tecnología o en materia de asesoramiento o servicio técnico. Artículo 900. Los derechos de la personalidad son los derechos a la vida, a la inviolabilidad e integridad de la persona, la salud, el nombre, la imagen, la reputación, el honor y la intimidad, entre otros, de los que gozan las partes de las relaciones jurídicas civiles. Además de los derechos de la personalidad prescritos en el párrafo anterior, una persona física goza de otros derechos de la personalidad basados en la libertad personal y la dignidad. Siguen algunos derechos que no les leeré. Artículo 1041. El matrimonio y la familia están protegidos por el Estado. Este código prescribe un sistema matrimonial basado en la libertad de matrimonio, la monogamia y la igualdad entre hombre y mujer. Lo de la monogamia va por los uigures, ¿no?, que son de religión musulmana. Los derechos e intereses legítimos de las mujeres, los menores, los ancianos y los discapacitados están protegidos por la ley. Y esto que le gusta a Sergio. Artículo 1130. Los sucesores del mismo orden heredarán en general por partes iguales.
En el momento de distribuir la herencia se tendrá debidamente en cuenta a los sucesores que tengan dificultades especiales en la vida y no puedan trabajar, etc. Artículo 1131. Podrá darse una parte adecuada de la herencia a una persona que no sea pariente, pero que haya dependido del sustento del difunto, o a una persona que no sea sucesor, pero que haya sido responsable en gran medida de la manutención del difunto. El que cuida, hereda. Esa ya era una regla de oro de la ley sucesoria de 1985, que a su modo contiene el actual Código Civil. Varias reglas de personalidad. Artículo 1221. Cuando un miembro del personal médico no cumpla con las obligaciones de diagnóstico y tratamiento conforme a las normas en el momento del diagnóstico y tratamiento y causa algún daño a un paciente, la institución médica asumirá la responsabilidad compensatoria. Fórmulas que la jurisprudencia de los diversos países dan por válidas, pero que aquí están convertidas en los artículos de un Código Civil. O finalmente, no lo voy a cansar más, el artículo 1254, está prohibido arrojar un objeto desde un edificio. Cuando un objeto arrojado desde un edificio o que se caiga de un edificio cause daño a otra persona, el causante del daño asumirá la responsabilidad extracontractual de acuerdo con la ley. Y si es difícil determinar el causante concreto del daño, se entienden responsables todos los habitantes del edificio que posiblemente cometan agravio, salvo los que puedan demostrar que no son causantes. Después de la indemnización, los usuarios del edificio inocente tendrán derecho a ser reembolsados por el causante del daño. Pero bueno, la comunidad de propietarios queda constituida en responsable del accidente causado por un objeto o un desprendimiento de algún elemento que cae en el edificio. Bueno, son algunas de las normas que pueden resultarnos de interés para comprender el alcance de esta novedad legislativa. No sé si he podido satisfacer sus aspiraciones. El panorama del derecho en las repúblicas asiáticas es muy variado. He querido escoger un ejemplo de las diversas posibilidades de comprensión. En todo caso, Asia es el terreno principal para el estudio de la codificación contemporánea. Gracias por su atención. Bom, agradeço novamente aqui ao professor Carlos Petit, foi espetacular. Professor Carlos, muito obrigado mesmo. E abro a palavra, enfim, para algum questionamento, alguma observação. Por favor, tem que vir aqui só. Professor, bom dia, obrigado pela aula. Esperei fazer essa pergunta justamente no final desse mini curso, porque ela vai no seguinte sentido. No decorrer de toda a história do direito, tem vários movimentos de alteração do direito e a codificação é um deles. O senhor vê esse movimento como algo a ser valorado em escala de bom ou ruim, válido ou inválido, ou uma mera constatação histórica em que em determinado momento no futuro haverá um outro movimento, qualquer que seja, como agora das leis especiais, né, desse movimento decodificador, poderá haver um outro movimento. Então, em suma, a pergunta é, o movimento codificador ele é bom ou ele é ruim? Ou o senhor avalia em outros termos que não esses? Né, porque o senhor menciona que o direito ele meio que se mercantilizou. O código ele foi exportado, eles foram, digamos, o direito foi vendido, ele foi uniformizado numa escala quase que global. E isso talvez seja um aspecto ruim, mas por outro, como o senhor mencionou, é uma maior segurança jurídica para o jurisdicionado, para o cidadão, que antes não existia, com várias legislações esparsas, né, para os cidadãos. Então, como que o senhor avalia, quais termos o senhor avalia esse movimento codificador? Muito obrigado. É uma pergunta difícil de responder, porque tem probablemente muitas possíveis respostas. Uma resposta, o comparatista,
o historiador tamén, non pode facer juízo como o químico, que pode decir esta sustancia é tóxica e nociva, esta sustancia é boa. Non. Esto é lo que hai. Este é o panorama, o resultado empírico dunha observación global do ordenamento. E podemos efectivamente establecer que esa invención tardo ilustrada da codificación do dereito triunfou universalmente até agora, non? E que nunca como agora, no finais do século XX e inicio do século XXI, hai códigos civis como hemos visto aquí. A cosa interesante é pesquisar a interacción destes produtos que son originariamente moito occidentais en sociedades que non son tan occidentais ou que non son nada occidentais. O código chinés é efectivamente aplicado ao espazo que abre ese artigo inicial a costume é importante, porque a Constitución chinesa, mas tamén o Código Civil de unha forma indirecta, recoñecendo a personalidades jurídicas, comunidades de aldea e comunidades vecinais, admite como unha fórmula alternativa para pacificar os conflictos sociais, ¿no? A mediación do grupo. Bom, se eso efectivamente ten lugar, a posibilidade de aplicar tal cual o Código Civil á populación é reducida, porque non acudimos ao código, mas unha cultura ancestral, o consenso do grupo a la hora de ver que ter razón en un caso controvertido, que normalmente todos ten un pouco de razón, para non caer na vergoña que sería vergüenza, la vergüenza que sería ¿no? como límite punitivo en esta cultura china. Está, e de outra parte, tamén visto de un punto de vista sociológico, alén de la bondade o imperialismo íncito no proxecto codificatorio, é interesante observar como o produto interactúa con as condiciones locais. A palabra recepción, eu non gosto da palabra recepción, que é útil para significar, ¿no? Esta toma dun produto exterior e incorporarlo no propio ordenamento. Gusto aínda menos da palabra trasplante, ¿no? Que porén é interesante do punto de vista da reacción contra o produto trasplantado, ¿no? Que exige para que funcione unha inmunodepresión no corpo receptor. Porque efectivamente non podemos concebir estos viajes normativos, estas adopciones de código e de técnicas codificatorias en un ambiente que ten unha tradición histórica ou jurídica moito diferente, como un fenómeno pasivo. Aquí está o BGB, eu sou japonés, eu quero o debo, por razóns geopolíticas, modernizar o meu ordenamento, promulgo o BGB. Non. Interesante saber como interactúa o BGB no tecido social e jurídico precedente. Por exemplo, o libro cuarto de familia do BGB japonés non ten nada que ver con o libro cuarto de familia do BGB originario. Os contratos poden ser, mas a familia non. Até que foi reformada a Constitución japonesa e sobre a base da nova Constitución de 1947 foi reescrito nun sentido que podemos chamar máis occidental, isto é, máis igualitario entre os membros da familia, o código primitivo. Entón, este xogo de interaccións entre o precedente e o produto codificado o que acho que debe interesar preferentemente ao comparatista. Mas non sei se respondí moito ben a súa pregunta, que certamente é difícil, non? É a pregunta que a xente debe se facer respecto dos códigos. Mas ao final, é boa ou é ruim a ilustración? Eu non sei. Eu prefiro vivir con os valores ilustrados e non con os valores do antigo regime, non? Mas
hay gusto para todo, ¿no? Sim. Muito obrigado. Pode vir aqui. Obrigado. Bom dia, professor, tudo bem? Queria agradecer pelo curso, foi muito instigante. E eu queria fazer uma pergunta até na linha do colega. No século passado, a gente viu muitos autores, como por exemplo Natalino Hirsch, que falava muito sobre que nós teríamos vivendo uma era da descodificação e que o futuro seriam os microsistemas jurídicos. E tanto na sua explicação como em exemplos que a gente pode ver no dia a dia, isso acabou não se tornando realidade, né, com vários códigos civis e de outras matérias sendo aprovados. E mesmo aqui no Brasil, nós tivemos em 2015 o novo Código de Processo Civil e temos discussões sobre códigos de direito comercial e direito processual penal. E eu queria saber do professor, você acha que a forma código, ela ainda é atual, ela ainda é necessária para estar sendo tão utilizada, ou é apenas um apego da tradição, talvez uma dificuldade de mudar? Sim, muito obrigado. É necessária? Eu não sei se é necessária. É útil? Parece que sim, porque falamos hoje de códigos que são muito recentes, não? Então, a forma código continua a ser utilizada. É útil que seja utilizada? Eu acho que sim. Ahora bem, nesse sentido Natalino Hirsch estava errado. O seu diagnóstico era acertado para os anos 1970 e 80, quando ele escreveu, pero não para hoje. Ele mesmo reconhece isso, Carlos? Claro, claro. Ele mesmo diz isso. Porque, por duas razões. Em primeiro término, há muitos códigos modernos, e falamos antes da propriedade intelectual ou do direito internacional privado, que incorporam uma matéria que às vezes estava tratada em leis especiais. Também porque, como vimos num caso, o código se abre a uma integração exterior, concedendo a priori que habrá leis especiais que desenvolupen, que desarrollen determinadas questões. A mesma ideia dos códigos modernos não é o caso de China, mas é o caso do código holandês ou do código catalán. A mesma ideia de fazer um código com uma técnica que permita insertar no código novidades sem tocar toda a estrutura da sistemática codificatória, dá a ideia desta flexibilização da ideia de código e a possibilidade de uma posta a ponto continuada de integração que vem sucessivamente segundo as necessidades sociais. Mas como forma lei, sim, continua a ser usada, e provavelmente porque é útil. Acho que agora já perdeu o sentido a velha ideia do código como um produto ocidental que, mal que bem, devemos aceitar para ser considerados também no âmbito internacional como um Estado civilizado. Isso já não funciona mais, por fortuna. E também devemos admitir que a livre escolha de muitos Estados de aceitar um código estrangeiro como base para a sua própria codificação vai em função de seus próprios interesses, não? Que podem consistir, e no caso de China é muito claro, se queremos fazer uma economia socialista de mercado, temos que introduzir leis que sejam adequadas à estrutura do mercado liberal, não? Carlos, se me permite um pequeno comentário aqui, claro. E na linha do que os colegas aqui colocaram, o próprio Natalino Hirsch, ele esteve aqui há mais ou menos uns 10 anos, e o Natalino, a palestra dele foi exatamente nessa linha que o Carlos acabou de colocar aqui, dizendo, olha, o meu diagnóstico foi válido ali para os anos 70, para os anos 80 do século passado,
Mas se a gente viveu uma idade da decodificação, da descodificação, estamos vivendo uma era agora da recodificação. Mas como o Carlos muito bem colocou aqui, ele, até pelo fato de ter um diálogo muito grande lá com a Escola de Florença, do professor Grossi, e conhecer, evidentemente, o professor Paulo Capellini, ele dizia, mas apesar de a gente estar vivendo um momento em que os códigos começam a ganhar força, nós não vivemos mais naquela época da codificação, no sentido de que os códigos, que você utilizou a expressão forma código, né? Se a gente utilizar a noção no sentido do professor Paulo Capellini como uma forma única, completa, exclusiva de direito, você não encontra isso mais na nossa atual codificação. O Código Civil brasileiro é um grande exemplo disso, a codificação brasileira. Se você pegar a codificação de 16, ainda que seja uma codificação tardia, a discussão dessa codificação de 16 ainda é uma discussão muito baseada no que era a codificação no início do século XIX na Europa, no sentido de que nós precisamos de uma fonte única, exclusiva, praticamente completa, ou seja, existia essa pretensão, né, de o código vai dar conta de todo o direito privado. Se você pegar as discussões do Código de 2002, o próprio, entre aspas, pai do Código, Miguel Reale, ele deixa muito claro que o que tem ali no Código é só o que tem de consolidado. Propriedade intelectual, a legislação especial, os estatutos, todos os estatutos devem ser mantidos em leis especiais. Então, essa ideia de codificação típica do final do século XVIII, especialmente início do século XIX europeia, já não existe mais, né? E acho que o Carlos aqui com os exemplos que ele colocou, isso também fica muito claro, né, nesses vários outros exemplos. Ainda que a gente ainda tenha essa forma código, não é mais aquela forma código com aquela pretensão típica da primeira metade do século XIX. Não sei, Carlos, se... Totalmente de acordo, sim. É assim, próprio assim. Oi? Dá. Querido Carlos, bom dia. Bom dia. Vou fazer uma pergunta, eu não tenho certeza, como eu estava em viagem, não sei se por acaso esse tema já foi tocado em outras aulas, mas eu li um texto do senhor já há algum tempo sobre identidade nacional e Código Civil. E que é um tema que a gente não conecta naturalmente, né? A gente imagina que o direito privado é onde não há espaço para discussão de nacionalismo, identidade, conexão e tal. Mas em temas como direito de família, sucessão, isso fica muito sensível. Bom, há um tempo atrás eu estava lendo o Henry Maine, autor do Ancient Law, que foi também, além de jurista, um administrador na Índia, né? Sim. E ele produziu o seu texto no meados do século XIX, bem naquela linha evolucionista, em que basicamente tratava o direito hindu como primitivo, enfim, dentro daquela tradição antropológica positivista. E aí eu li que recentemente o pessoal vinculado ao Narendra Modi, esse novo movimento nacionalista hindu, tem retomado o Henry Maine, só que numa leitura otimista ou não pejorativa, leia-se, afirmando que é isso mesmo, nós não somos de fato ocidentais, nós somos diferentes, nós somos, aspas, primitivos num bom sentido, num sistema de castas e assim por diante. Então há uma retomada de teorias que poderiam ser vistas como ou preconceituosas ou racistas nessa chave positiva para formular políticas legislativas, né? Tem outros exemplos? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Como o senhor trabalha essa questão dessas reutilizações, ressignificações de textos pelos colonizados, dos colonizadores, para dar um sentido totalmente diverso? Sim, Tiago, um prazer te encontrar. Bom, o interesse de Sir Henry Sumner Maine pela Índia obedece a duas razões. Primeira, efectivamente, ele foi law member nos anos 60 em Índia. É responsável de algumas das novidades do direito anglo-indiano, das leis anglo-indianas. Não sei mesmo se a lei sucessória de 1865 está vinculada a sua fase de governo, não? Como ministro da Justiça, podemos dizer, do governo colonial. Mas há também uma outra razão, não?
Maine escribe o seu Ancient Law en paralelo con Darwin, a evolução das especies, não? Evidentemente, a idea de base é a evolucionismo tamén das conductas sociais e dos dereitos. Agora, ele establece un triple sistema para compulsar este sentido da evolución jurídica da humanidade. Dunha parte o dereito romano, ele era profesor real de dereito romano en Cambridge, ¿no? Doutra parte o dereito de la India, que era o que coñecía mellor por esta experiencia no goberno colonial, e o dereito inglés, ¿no? Tres grandes modelos e ver como funcionan e como podese constatar, por exemplo, a súa famosa, bueno, non talmente formulada así, tesi de a evolución do status al contracto. Bueno, mas o interés de Maine no dereito da India obedecía tamén a unha razón final, sempre evolucionista. A India é como nós no pasado. Estudiando o dereito indiano, o dereito da India, podemos comprender como éramos nós antes de gerar o dereito romano, antes de gerar o dereito do common law, ¿no? Porque ao tempo que escribía Maine, un poquinho máis avanzado o século, estaba e deixouse en acabar a súa gran obra ambiciosa, Rudolf von Jhering, La prehistoria dos indoeuropeos, ¿no? Se trata de comprender a historia, e mesmo para o romanista, entendendo ben algún tipo de relacións jurídicas que estaban practicadas no primitivo, entre aspas, pobo da India, podemos comprender as fases máis oscuras do dereito romano, as fases máis arcaicas do dereito romano. É interesante comprender que o interese de Maine pela India va en paralelo con o interese de Maine pelos povos balcánicos. Ele ten tamén un interesante ensayo sobre a comunidade da aldeia, onde estuda formas de propiedade que se encontranse na India que non é de unha propiedade individual. Eso explica perfectamente o interese que tuvo no caso de Maine, mas en geral en toda Europa, o Código Civil de Montenegro, onde o sujeto individual non é sujeto de dereito, é a familia, entendida nun sentido patriarcal, amplo, que comprende moitas familias nucleares. Entón, esto por lo que hace a Maine. Uso de categorías de colonizadores pela parte dos colonizados para revoltar o sentido. Eu agora non posso encontrar un sistema ou unha resposta eficaz, mas o mesmo fenómeno de la codificación do dereito por parte de moitos países con proposta a técnica europea, mas o resultado final é unha fortísima adaptación ás circunstancias locais, ¿no? Entón, como decía Sergio, non é máis o vello código introducido per forza, non, é un código que pode ser útil e que serve, e se non serve o reformamos. Falamos en unha sesión anterior do caso de Mozambique, onde aínda fica vigente o Código Civil portugués, mas onde nos anos pasados, há moitos anos, foi drásticamente reformado todo o libro da familia, ¿no? Entón, é unha apropiación dunha técnica estrangeira procedente da época colonial porque entendemos que pode servir. Mas non é exactamente o que você, Tiago, quería escutar, unha cosa aproximada. De aí o interese sempre de facer unha pesquisa olhando non solamente ao fenómeno máis externo da recepção do modelo estrangeiro, mas ver
o que a gente local faz com esse modelo estrangeiro. A criatividade do receptor, podemos dizer assim, não? Que é a linha de pesquisa deste colega de Bogotá, Diego López Medina, que eu acho pessoalmente muito frutífera. Bom, eu, antes só de encerrar, gostaria de registrar aqui a presença do nosso magnífico reitor, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, nosso maestro aqui também da História do Direito. Registro a presença aqui da professora Ângela Fonseca, nossa vice-coordenadora aqui do programa, o professor Thiago Hansen, o professor Luiz Fernando, que nos ajudou aqui hoje o Renan faltou, né? Enfim, registro a presença aqui também da professora Sônia. Muito obrigado, Sônia. E, Carlos, não tenho como lhe agradecer esses três períodos aqui que foram muito, mas muito, muito prazerosos mesmo, uma contribuição enorme. A ideia nossa é transformar, então, esse curso num pequeno curso que vai ficar disponível para todos os nossos alunos, se você nos autorizar, né? Eu passo depois antes para você dar uma olhadinha como é que ficou, mas espero que tenha ficado bem feitinho ali, bem registrado. Eu queria agradecer muito a presença dos nossos alunos aqui da graduação, também da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, e de todos os demais interessados aqui. Acho que foi um curso muito interessante aqui, um momento importante. E aproveitando, já faço o convite aqui a todas e todos para um evento espetacular, que também teremos a presença do professor Carlos Petit, que é Direito e Autoritarismo, daqui a 2 dias, né, professor Ricardo? Quarta e quinta-feira vai ser um evento também aqui na faculdade, evento presencial. Esse evento vai ser transmitido pela TV UFPR, que é a nossa TV, não é só o nosso canal aqui da faculdade, é a TV da Universidade Federal do Paraná, com grandes professores, com grandes professoras aqui. Acho que é um evento que vai ser um marco aqui na nossa faculdade. Organizado também pelo professor Ricardo Marcelo Fonseca. Enfim, acho que vai ser um momento importante. Sem mais delongas, professor Carlos, não sei se o professor quer fazer o uso da palavra aqui. Não? Perfeito. Um abraço a todos e todas. Nos vemos no Direito e Autoritarismo. Um abraço.